Bienvenido. Somos la Iglesia El Camino, una familia que cree en el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, que estudia, practica y enseña las Escrituras, pues ellas son las que dan testimonio de nuestro Mesías Yeshua. Compartir para vivir, vivir para servir, servir para exaltar. Gracias por suscribirte y compartir con otros las enseñanzas de la palabra de Dios. Damos gracias a Dios por tu generosidad para ser de bendición a otros y seguirte sirviendo. Hoy vamos a reflexionar sobre la posición de honor que perdió Judas y que fue dada a Matías, y aprenderemos la importancia de perseverar unánimes y fieles hasta el cumplimiento de lo que Dios promete. Estás invitado a estudiar con nosotros durante la semana por medio de nuestras redes sociales. Estudiamos verso a verso desde su contexto original para hallar los tesoros en toda la Escritura. En la descripción de este video hallarás los horarios y las formas para conectarte. Bienvenido. Estás en familia. Comenzamos. Hola mis hermanos, buenos días. Gusto en saludarles. Que Dios los bendiga. Les doy la bienvenida a nuestro servicio de la Iglesia Bíblica El Camino. Saludos a todos nuestros hermanos que se conectan a través de estos medios y nos ven en diferentes partes de la República, y también los que nos ven en diferentes partes del mundo. Bien, ahora queremos que nos acompañes a orar. Oremos, hermanos. Padre eterno, Padre de misericordia, bendito seas, alabado seas, Señor. Tú que conoces los corazones y las necesidades de tus hijos, en este día queremos darte las gracias porque nos permitas estar en comunión a través de este medio. Gracias por tu palabra que es verdad. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos de la Iglesia El Camino. Te queremos pedir, Padre, que nos des un corazón dispuesto a escuchar y poner por obra tu palabra, que derrames tu Santo Espíritu sobre cada uno de nuestras familias para poder comprender el mensaje que tú tienes en este día para cada uno de nosotros. Todo esto te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre de nuestro Mesías, Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén. Para andar
muy buenas tardes. Hoy, primer domingo de noviembre, nos toca celebrar el memorial y vamos a ir a la palabra de Dios en Primera de Corintios, en el capítulo 11, versículos 27 en adelante, dice: de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual, hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Y en la parte que acabamos de leer, el apóstol Pablo dice que si comemos o bebemos indignamente, seremos culpables del cuerpo y la sangre del Señor. Por eso es necesario que nos pongamos a cuentas antes de realizar este memorial. Vamos a orar para iniciar. Padre amado que estás en el cielo, queremos agradecerte mucho por esta oportunidad que nos das de realizar este memorial. Queremos rogarte que si hay alguna situación que nos impida tener una comunión espiritual correcta delante de ti, Señor, que por favor nos perdones. Límpianos, Señor, de cualquier situación que pueda impedir que hagamos esto en obediencia y con un corazón puro delante de ti. Gracias, Señor, porque nos permite realizar este memorial. Te damos gracias, Señor, por el pan que representa el cuerpo de tu Hijo. Te damos gracias, Señor, por la copa, por el vino, el fruto de la vid, que representa la sangre de tu Hijo amado. Gracias, Señor, por permitirnos este momento. En el nombre de Yeshua, tu Hijo amado, te lo agradecemos. Amén. En la parte que corresponde al memorial, el apóstol Pablo dijo a los corintios: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. El Señor Jesús, estando con sus discípulos, tomó pan, lo partió y dio a sus discípulos y les dijo que comieran, que esto es su cuerpo que por vosotros es partido. Recordamos que el Señor Jesús vino a esta tierra a morir por nosotros y a padecer en su cuerpo ese sufrimiento que nosotros debimos haber padecido. Y este pan es lo que representa ese sacrificio de nuestro Señor Jesús. Comamos todos juntos de este pan. Continúa el apóstol Pablo diciendo: asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. El Señor Jesús ante sus discípulos les dijo, tomando la tercera copa, la copa de redención, que esta copa es el nuevo pacto en quien tenemos remisión de pecados por el derramamiento de su sangre. Tomemos todos juntos del fruto de la vid. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis
hasta que Él venga. El Señor Jesús les dijo a sus discípulos: haced esto en memoria de mí. Y todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Con este memorial recordamos el sacrificio de nuestro Señor Jesús en la cruz, que Él padeció maltratando su cuerpo, padeciendo en su cabeza con una corona de espinas, sufriendo muerte de cruz y derramando su sangre en perdón por nuestros pecados. Pero recordamos y tenemos presente también que el Señor Jesús resucitó, y tenemos presente también que Él pronto volverá a esta tierra por nosotros, por su pueblo. Vamos a finalizar con esta oración. Padre bendito, te agradecemos mucho porque a través de este acto nos permites tener presente en nuestra memoria y recordar a través de este evento el sacrificio de tu Hijo en la cruz, el derramamiento de su sangre en remisión de nuestros pecados. Señor amado, muchas gracias. Señor Jesús, gracias por tu sacrificio. Queremos pedirte que por favor tú nos permitas poder tener una vida en santidad, guardar nuestros pasos en todo momento, sin apartarnos de tu palabra, esperando aquel momento en el que regreses, Señor Jesús. Anhelamos ese momento. Gracias por permitirnos recordar a través de este memorial que moriste en la cruz, que resucitaste y que pronto vienes por tu pueblo. Gracias. Te damos la honra y la gloria en todo momento por ello. En el nombre de Yeshua, te agradecemos esto. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga. Mi vida llena está al estar aquí. Señor, realmente quiero ver tu gloria. Deja tu fuego caer en mí. Puedes mi pasión sentir y el hambre ver en mí. Sabes que te anhelo a ti. No más barreras, quita estas tinieblas, rompe este duro corazón. Oye mi clamor, abre los cielos hoy. Hoy por todas partes siento el llamado, que pronto podré ver tu gloria aquí. Puedes escucharnos desesperados, es un clamor de nuestro corazón. Puedes mi pasión sentir y el hambre ver en mí. Sabes que te anhelo a ti. No más barreras, quita estas tinieblas, rompe este duro corazón. Oye mi clamor, abre los cielos hoy.
gloria. Deja tu fuego caer en mí. Puedes mi pasión sentir y el hambre ver en mí. Sabes que te anhelo a ti. No más barreras, quita estas tinieblas, rompe este duro corazón. Oye mi clamor, puedes mi pasión sentir y el hambre ver en mí. Sabes que te anhelo a ti. No más barreras, quita estas tinieblas, rompe este duro corazón. Oye mi clamor, abre los cielos hoy, 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 abre los cielos hoy. Hola hermanos, mi nombre es Hugo y ella es mi esposa Laura. Acompáñenos a leer una cita bíblica. Esta cita bíblica la encontramos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 15, del verso 7 al 17, y dice así: Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado, para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor. Pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Amén. Amén.
mi Señor. No me da temor declararle al mundo entero de su gran poder. En mi vida permitir que Él se deje ver. Cristo es mi Señor. No me da temor demostrar con mis acciones que Él puede reinar en la vida de cualquiera que se quiera entregar. Jesucristo, no me detendré de doblar mi rodilla y mi ser ante tu majestad. Jesucristo, te confesaré, con mis labios declararé que tú eres Señor. Jesucristo, no me detendré de doblar mi rodilla y mi ser ante tu majestad. Jesucristo, te confesaré, con mis labios declararé que tú eres Señor. Que tú eres Señor. Que tú eres Señor. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote, y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. En aquellos días, Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número, y dijo: Varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, y era contado con nosotros, y tenía parte en este ministerio. Este pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo, y cayendo de cabeza, se reventó por la mitad, y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Acéldama, que quiere decir campo de sangre. Porque está escrito en el libro de los Salmos: sea hecha desierta su habitación, y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos: a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando, dijeron: Tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido, para que tome la parte de este ministerio y apostolado, de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. ¿Qué tal, familia? ¿Cómo están? Me da gusto que sigamos en contacto por estos medios para compartir la Escritura y edificarnos unos a otros con ella. Así que pongamos atención a la palabra de Dios y sigamos creciendo juntos en ella. Estamos estudiando el libro de los Hechos y hemos avanzado ya con los primeros 11 versículos,
donde vemos que Yeshua se apareció a sus discípulos durante 40 días. Les dio las últimas instrucciones para ser testigos de él y les dijo que esperaran la promesa de Dios quedándose en Jerusalén. Y luego de eso fue tomado de entre ellos al cielo. ¿Qué pasó después de que se fue? Bueno, pues leamos. Hechos 1:12 dice: entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. El Mesías se ha ido y ahora los discípulos regresan a Jerusalén, que estaba a una distancia de camino de un día de reposo. Esta frase, camino de un día de reposo, no es una medida de tiempo, es una medida de longitud creada por el sistema judío de aquel tiempo, tomando como referencia el día de reposo. La ley judía dice que en el día de reposo puedes caminar una distancia de 2000 codos. Si te pasas de eso, quebrantas el día de reposo. Y de esa norma rabínica salió la medida de longitud, camino de un día de reposo. 2000 codos equivalen cerca de 1 kilómetro de distancia. El monte del Olivar estaba cerca de Jerusalén, y ahí van los discípulos para esperar la promesa del Padre, el Espíritu de Santidad, para ser investidos del poder de lo alto. Sigamos leyendo. Hechos 1, 13 y 14 dice: y entrados, subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Cuando llegan a Jerusalén, van directamente al lugar de reunión que acostumbraban, a una habitación donde se alojaban, que estaba en la parte superior, en la planta alta. Lucas menciona por nombre a los 11 apóstoles, pues Judas ya no estaba entre ellos. Y ellos, tomando la iniciativa, perseveraban unánimes en oración y ruego. Y no estaban solos. Los acompañaban las mujeres que habían seguido al Mesías. También María o Miriam, la madre de Yeshua. Y sus hermanos. Ahora, cuando dice hermanos, podría referirse a los hermanos de Yeshua o a los creyentes de la comunidad, es decir, a los que habían creído en Yeshua. Los hermanos de Yeshua están mencionados en Mateo 13:55, que dice: ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Bueno, probablemente estaban tanto los hermanos de Yeshua como otros varones que habían seguido al Mesías. Pero lo cierto es que había en ellos una actitud comprometida a la unidad, teniendo un mismo pensar que era en Yeshua. Pero el hecho de perseverar unánimes en oración y ruego nos habla de la disposición que tenían en prepararse para la función que tenían que cumplir como testigos de Yeshua. Y estaban estimulados, a pesar de que él ya no caminaba entre ellos. Lucas 24, 51 a 53 dice: y aconteció que, bendiciéndolos, se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo, alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Yeshua les había cubierto con una bendición sublime. Los había consagrado para sus propósitos y ellos regresaron a Jerusalén con gozo y estaban siempre en el templo, en aquel lugar donde, más adelante, se cumpliría la promesa del Padre. Y mientras esperaban, alababan y bendecían a Dios. Y en común acuerdo perseveraban en oración y ruego. Nota esto: gozo, alabanza, bendición, oración y ruego, en unidad, eran las cosas que manifestaban el amor del Mesías en ellos. Antes de morir, resucitar y partir, Yeshua les dijo a sus discípulos esto que está en Juan 13, 33 al 35. Hijitos, aún estaré con vosotros un poco, me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros: a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Y los discípulos empezaron bien. Cuando Yeshua caminaba entre ellos,
todos los hombres que los veían sabían a quién seguían, a Yeshua. Pero llegaría el momento en que no estaría entre ellos caminando, y la única manera en que los hombres supieran que aún seguían a aquel que ya no caminaba entre ellos era el amarse unos a otros, con el amor con que Yeshua los había amado. Y la unidad de ellos lo manifestaría. Ese es un principio para nosotros también. Mientras esperamos lo que Dios ha prometido, manifestamos que Él cumplirá su promesa cuando perseveramos unánimes en oración y ruego, y cuando alabamos a Dios y le bendecimos llenos de gozo, en unidad. Estas son manifestaciones de aquellos que esperan en Él y aman su venida. Pero sigamos leyendo. Hechos 1, 15 al 17 dice: En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número, y dijo: Varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. La frase en aquellos días se refiere a un periodo de tiempo que transcurre entre el día que fue alzado Yeshua y el día del cumplimiento de la promesa, cuando viniera sobre ellos el Espíritu de Santidad. Un periodo en el que debían permanecer en Jerusalén. En algún momento de ese tiempo, Pedro se levantó ante los varones que estaban reunidos, que eran como 120 en número, y dijo que era necesario que se cumpliese la escritura, tal como el Espíritu de Dios habló en boca de David, refiriéndose a Judas, quien entregó a Yeshua a las autoridades. La escritura que citó Pedro es Salmo 41:9, que dice: Aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. En el segundo libro de Samuel, capítulos 15 al 17, encontramos la historia donde David había sufrido una traición por parte del hombre que le inspiraba paz y confianza, y de quien tenía una cercanía profunda, tanto así que comía de su mesa. Yeshua confiaba en todos sus discípulos, pero lo traicionó uno, que era contado entre los 12 discípulos que él había llamado, y tenía parte en el ministerio. Dios confía en los que llama y los hace parte del ministerio para cumplir con la función de ser testigos de su nombre. Hay muchos que son contados entre el pueblo de Dios y tienen parte en el ministerio. Experimentan la confianza y gustan de la mesa del Señor, de su pan, de la palabra de Dios. Pero el cumplimiento en sus ministerios tiene intereses propios, como Judas los tuvo. Un día, una mujer llamada María tomó un perfume muy caro para ungir los pies de Yeshua. Noten la respuesta de Judas. Juan 12, 4 al 6 dice: Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar: ¿Por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Hay muchos ladrones en el ministerio que sustraen de la bolsa que se les ha confiado. Y no hablo solo de dinero. Roban para su prestigio, para su fama, para sí mismos, porque son amadores de sí mismos. Le roban a aquel a quien le pertenece la gloria y la alabanza, y quien es dueño del oro y de la plata. Son traidores que gustan de los dones, que experimentan el favor de Dios, siendo testigos de lo que el Espíritu hace, y que roban el gozo del Señor. Pero al final se apartan de la verdad porque no son del Señor, pues no permanecen en Él ni dan buen fruto. Primera de Juan 2, 18 y 19 dice: Hijitos, ya es el último tiempo y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Y Hebreos 6, 4 al 8 dice: Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio,
porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella, y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida, y su fin es el ser quemada. Cuando alguien participa del ministerio sabiendo que ha pecado, está alzando el calcañar contra el Mesías y está robando alabanza que no le corresponde dar ni recibir, y el gozo del pueblo. Si tú eres contado entre los creyentes y tienes parte en el ministerio, toma el consejo de Pablo dado a Timoteo. 1 Timoteo 4:16 dice: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Persiste en las cosas que aprendes y en las que te has convencido. Ocúpate con los dones y talentos que se te han confiado para edificación de los creyentes. Que tu conciencia no se cauterice por la hipocresía de hombres que rechazan la fe y que aman el dinero. Huye de ellos. ¿Has pensado cuántas veces Judas estuvo en la presencia del Señor, escuchando de la boca del mismo Mesías sus grandes enseñanzas? ¿Cuántos milagros presenció y cuántas maravillas tuvo ante sus ojos y de cuántas cosas participó? Él con más razón podía decir: yo creo en Yeshua, pero el amor al dinero le pudo más y al final se apartó y traicionó. Tengamos cuidado de nosotros mismos. Persistamos en la sana doctrina que es la palabra del Señor. No nos apartemos de él. Pero bueno, ahí está Pedro delante de los varones hablando de Judas. Leamos qué más dijo. Hechos 1:18-20 dice: este, pues, con el salario de su iniquidad adquirió un campo, y cayendo de cabeza se reventó por la mitad, y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Acéldama, que quiere decir campo de sangre, porque está escrito en el libro de los Salmos: sea hecha desierta su habitación, y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. Aquí es donde muchos desacreditan a Lucas o a Mateo, o a los dos. Vamos a ver. Aquí Lucas dice que Judas, con el salario de su iniquidad, con esas 30 monedas de plata con las que traicionó a su maestro, compró un campo, en donde cayendo de cabeza, se reventó por la mitad. Pero Mateo parece decir algo distinto. Leamos. Mateo 27:3-8 dice: entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron: no es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas, porque es precio de sangre. Y después de consultar, compraron con ellas el campo del alfarero, para sepultura de los extranjeros, por lo cual aquel campo se llama hasta el día de hoy campo de sangre. Mateo dice que Judas arrojó las 30 monedas de plata y que después de salir del templo se ahorcó, y que después los principales sacerdotes compraron el campo del alfarero, que se llama campo de sangre. ¿Quién se equivoca? ¿Lucas o Mateo? Bueno, el propósito de Lucas no es contradecir a Mateo, ni Mateo contradice a Lucas. Los dos dicen verdad y la información se complementa. Judas se ahorcó en aquel campo y también cayó de cabeza, reventándose por la mitad. Y él había comprado aquel campo, pero después de su trágica muerte, la adquirieron los sacerdotes. La escritura no se contradice, se complementa y su veracidad se confirma. Y el testimonio de los testigos, al menos de estos 120 varones, es de considerar seriamente. Ahora, Judas no se arrepintió. Y sé que estás pensando en el verso que dice: arrepentido devolvió las 30 piezas de plata. La palabra para arrepentimiento es metanoia, que implica un cambio de pensar, de actitud, de conducta. Es teshuvá. Pero en Mateo 27:3, la palabra usada para arrepentido es metamelomai.
Esta palabra tiene el sentido de preocupación, de remordimiento, como de un pesar que solo te hace cambiar de idea, pero no hay arrepentimiento. El que se arrepiente, el que hace teshuvá, deja de hacer lo malo para aprender a hacer lo bueno. Confiesa su pecado y se aparta de él para alcanzar misericordia y seguir el camino de la justicia. El que sufre un remordimiento solo cambia de planes para seguir en lo mismo. Ahora, ¿cuál es el fin de un traidor que no se arrepiente de haber alzado su calcañar contra el Señor, que solo tiene remordimiento? Pedro citó 2 salmos. El Salmo 69:25 dice: sea su palacio asolado, en sus tiendas no haya morador. Y el Salmo 109:8 dice: sean sus días pocos, tome otro su oficio. Ese es el triste final de hombres que solo sienten remordimiento, pero no se arrepienten. Habitación desierta, soledad, pocos días sin plenitud y mayordomía quitada de sus manos para que lo administre otro que sea fiel. Procuremos ser fiel a Dios en las funciones que nos han sido confiadas. Y si nos equivocamos, habiendo pecado contra el Señor, confesemos, pues tenemos abogado que nos defiende y un Dios que es amplio en perdonar cuando nos arrepentimos de todo corazón. Que no haya corazón de ladrón y traidor entre nosotros. Sigamos con lo que dice Pedro. Hechos 1:21 y 22 dice: es necesario, pues, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. Uno se preguntaría, ¿qué no era suficiente con los 11? Pero Pedro dice, es necesario. Había 12 y Judas tenía un ministerio que tenía que ver con la administración de las finanzas, pero no fue testigo de la muerte y resurrección de Yeshua. Y había otros que habían estado junto con los 12 desde que Yeshua fue bautizado por Juan hasta el día en que fue tomado de entre ellos. Y uno de ellos iba a ser contado entre los 12 para ser testigo de la resurrección del Mesías. ¿Por qué era necesario completar a los 12? Bueno, una posible razón, y que Pedro sabía, es la que hallamos en Mateo 19, 27 y 28, que dice: entonces respondiendo Pedro le dijo: he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Y Jesús les dijo: de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Pedro, como los demás, no sabía el tiempo y las sazones que el Padre puso en su sola potestad para restituir el reino a Israel. ¿Sería pronto? Así que había 12 tronos y uno estaba, digamos, vacante. Y había cierto sentido de urgencia en Pedro para cubrir esa vacante, porque no sabía el tiempo de la restitución del reino de Dios a Israel, además de que esperaban la promesa del Espíritu de Santidad que vendría sobre ellos para ser testigos del Señor. Esto debe enseñarnos que debemos prepararnos como pueblo, pues no sabemos el día y la hora. No sabemos el tiempo fijado por Dios en su sola potestad. El sentido de urgencia de que esté todo completo es importante. ¿Las relaciones en tu familia están completas? ¿Estás al corriente en el pago de los servicios comunitarios? ¿En el pago de tu casa? ¿Te has puesto al corriente en tu trabajo, en tus tareas y en tu ministerio para que esté completo? ¿Qué es necesario completar para el cumplimiento de tus funciones, con el fin de ser buenos testigos de Yeshua? Sigamos leyendo. Hechos 1:23 dice: y señalaron a 2, a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. No hay registro de la vida de estos 2 hombres, pero el hecho de señalarlos para un ministerio de ese nivel y a esa categoría nos dice mucho. El testimonio que se tenía de ellos debió haber sido muy favorable para colocarlos como candidatos para sustituir a Judas. Y los que lo señalaron fueron aquellos con los que estuvieron en contacto y en comunión todo el tiempo que estuvieron con Yeshua. Procura mantenerte en contacto y en comunión con los creyentes. No te apartes, sé solícito en la unidad.
Los buenos señalamientos vienen de ahí, de entre los que te aman. También, no te alejes de tu familia. Mantente comunicado con tus padres, tus hermanos, con tus amigos y manteniendo una comunión estrecha. Allí hay bendición y buenos señalamientos, pues nos estimulamos unos a otros a las buenas obras. Bien, ya estaban señalados José Barsabás y Matías, dos hombres calificados para ocupar el puesto que había dejado Judas. ¿Quién sería el elegido? Leamos. Hechos 1, 24 y 25 dice: y orando dijeron: tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido, para que tome la parte de este ministerio y apostolado, de que cayó Judas por transgresión, para irse a su propio lugar. Señalar es de los hombres, aunque los señalados sean buenos hombres, pero quien escoge es Dios. Lo primero que hicieron es orar para saber quién debía ocupar el oficio en el ministerio y apostolado. Yeshua les había enseñado la importancia de orar siempre. Incluso, Yeshua oró antes de elegir a sus apóstoles. Leamos. Lucas 6, 12 y 13 dice: en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Yeshua pasó la noche orando, y cuando fue de día, llamó a sus discípulos, que eran varios, y de entre ellos llamó a 12 para ser sus apóstoles. Así que el Señor dio ejemplo, y los discípulos imitaban a su maestro para probar lo mejor. Y Pedro pide que les muestre quién de los dos ha escogido, porque Dios conoce el corazón de los hombres, como dice en Primera de Reyes 8:39 en su parte final. Porque solo tú conoces el corazón de todos los hijos de los hombres. No se trata del corazón físico ni de las emociones que siente uno, aunque Dios conoce también lo que sentimos. El corazón en la Escritura es el centro de donde se originan los pensamientos, las intenciones, las decisiones. Tiene que ver más con el intelecto. Y Dios conoce los pensamientos de todos los hijos de los hombres. Ocupar un lugar de honor, como el que era necesario cubrir para el ministerio apostólico, requiere de hombres honorables. ¿Cuántos lugares de honor están ocupados por personas que no son honorables? Si tienes hijos e hijas, ora por sus futuros cónyuges. Porque ser esposo o esposa es un lugar de honor que requiere cónyuges honorables. Ora por tus padres porque ocupan un lugar de honor y necesitan ser honorables. ¿Eres empleado? ¿Eres estudiante? ¿Eres profesionista? En el Mesías tienes un lugar de honor sin importar tu oficio. Procura ser honorable, obedeciendo sus mandamientos. Leamos lo último para saber quién fue escogido. Hechos 1:26 dice: y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Bien, Yeshua había elegido a los 12 cuando estaba entre ellos. Uno se había perdido, y el grupo quedó con 11. Pero Yeshua ya no estaba para escogerlo. ¿Qué hicieron los que estaban reunidos? Después de haber orado, les echaron suertes. No dice el método que usaron para echar suertes, y no se trataba de arreglar el futuro de alguno de los dos. No se buscaba la suerte, sino la respuesta de Dios. Proverbios 16:33 dice: las suertes se echan en el regazo, pero el resultado depende del Señor. No vemos registro de que Barsabás se haya molestado porque él haya tenido deseo de ser apóstol sin haberlo logrado. Tampoco vemos registro de que Matías haya hecho alguna manifestación de victoria, como si del ministerio dependiera su vida. No los vemos usando amuletos o talismanes para que la suerte cayera sobre ellos. Eran hombres honorables, y todos los que estaban ahí estuvieron orando unánimes con ruego al Señor para que les mostrara a quién había elegido. Y la suerte cayó sobre Matías, porque era decisión de Dios. Judas ocupó un lugar de honor, pero no era honorable. Te invito a que reflexionemos sobre el lugar que ocupamos en Yeshua. Es un lugar de honor, y manifestemos al mundo que ocupamos un lugar de honor, siendo honorables, es decir, obedeciendo sus mandamientos
y sirviéndonos en amor unos a otros, para ser testigos de Él delante de todos los hombres, porque el lugar de honor que tenemos es alto y sublime, que muestra la humildad de los siervos de Dios. Filipenses 2, 14 y 15 dice: haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. En el lugar que el Señor nos puso, con los dones del Espíritu de santidad que Él dotó a cada uno, seamos sus testigos con perseverancia, hablando de Él, honrándolo a Él, irreprensibles, sencillos, sin mancha, resplandeciendo con su luz, viviendo para Él y aguardando su regreso. Vamos a orar. Padre nuestro, ¿quién como tú que conoces todas las cosas? Nada escapa de tu conocimiento, que aún lo más escondido y secreto entre los hombres es manifiesto delante de ti. Nuestros pensamientos y nuestras intenciones están descubiertos delante de ti, y no hay lugar donde ocultarse. Tú sabías que estábamos en el lodo cenagoso, y por tu gran amor, con que nos amaste, nos sacaste y nos pusiste sobre la roca, que es Yeshua, en un lugar de honor. Y nos has confiado tu palabra, tus mandamientos, las buenas obras que preparaste de antemano para andar en ellas. Escudriña nuestros corazones, y si hay en él algo que no te agrade, límpianos, y danos un corazón honorable que haga valer el lugar de honor en el que nos has puesto, para ser testigos de Yeshua, y tu nombre sea conocido entre los hombres, y sepan que eres Dios grande y justo, para que sepan que en Yeshua hay vida, y en su sangre perdón de pecados, para gloria tuya. Danos un corazón dispuesto a la unidad, y a perseverar en la oración, en la alabanza, en el gozo. Enséñanos a ser sencillos y humildes para manifestar tu amor y tu bondad a los hombres, pues tú quieres que todos los hombres procedan al arrepentimiento, para que hallen misericordia y adquieran el don de la vida eterna. Gracias te damos por habernos hecho sentar en los lugares celestiales con Yeshua, por llamarnos tus hijos y tus siervos. Gracias por estimularnos a hacer tu voluntad. A ti pues, Señor, sea la gloria, la alabanza y el honor. Y rogamos por tu bendición. En el nombre de Yeshua. Amén. Dios les bendiga, pueblo. En medio de
Qué bueno y delicioso es alabar y aprender juntos de nuestro Padre. Nos vemos pronto. Que tengas una semana llena de bendiciones.